nuevo welcome por you to estar Grace aquí, Community Church. dándoles la bienvenida a Grace Community Church. The Lord has El been doing Señor so many ha estado wonderful haciendo tantas things cosas in this maravillosas church with en esta regard to iglesia con the respecto Spanish-speaking a ministry that el we have. ministerio It de habla continues hispana to que grow tenemos and y continúa extend. creciendo y And extendiéndose. this is another Esta es expression otra expresión of the joy that our del church gozo que has nuestra in iglesia tiene al investing in your invertir life en and su vida your y ministry. el So ministerio de please ustedes. know Así how que por welcome favor you are. sepan cuán bienvenidos We're very son. grateful to Estamos have muy you here. agradecidos porque estén aquí. Now I Ahora, want to say thank quiero you to agradecerle a Luis Contreras, Luis who is the Contreras, voice quien you es are la voz hearing, que están oyendo, and y he has my él tiene permission to mi say permiso anything he para wants, que diga lo que él quiera decir, whether sea I say it or que not. yo lo diga o no. I was preaching Estaba once predicando una vez in Guatemala, en Guatemala. and my translator Y mi was traductor era an evangelist Un named Luis evangelista Palau. llamado Luis Palau. Some of you remember Algunos de Luis ustedes Palau. recuerdan a Luis Palau. And I would say a Y yo short sentence, decía una oración corta and he was supposed y to él translate, debía traducirla and it would turn into a y se paragraph. convertía en un párrafo. And finally, Y after about finalmente, 15 después de unos minutes, 15 minutos, I said, yo Luis, dije, oye Luis, am I saying all ¿estoy that? diciendo todo eso? He said, no, no, Él dijo, no. no, But they need to hear pero it. necesitan oírlo. So Entonces, say whatever you want to. di lo que Luis. quieras decirle, Luis. We cannot have a No conference podemos and tener talk una about the conferencia glory y of hablar de God la without gloria de going to Dios sin Isaiah ir a chapter 6. Isaías capítulo So I would 6. encourage you Entonces to quiero alentarlos a que Think along the lines of what was piensen read en línea con earlier. lo que fue leído antes. Now, I'm Ahora going to voy a start in another comenzar passage en before otro we get to pasaje the antes de sixth que chapter of lleguemos al Isaiah. sexto capítulo de Isaías. And Y we'll encompass a vamos lot a of incluir scripture mucha as escritura we try to conforme understand tratamos de the entender character of God quién that es is Dios revealed in que es this revelado amazing en chapter. este sorprendente capítulo. Let me begin by Permítame saying, comenzar al history is decir, la linear. historia es lineal. As God moves Conforme unhindered Dios se and mueve on sin schedule estorbos to the y final goal de acuerdo al of tiempo redemption, perfecto para llegar a la meta final de la redención, la cual cual es el regreso de nuestro Señor para juzgar a los impíos y meter a los justos al reino y después el nuevo cielo y la tierra nueva. La historia se mueve de manera lineal, pero dentro de esa historia lineal, moviéndose de manera inevitable a lo largo de esa historia lineal, desde la primera creación hasta la creación final, de el cielo y tierra originales a los nuevos cielos y la nueva tierra, existe un ciclo repetitivo inevitable. En este sentido, la historia se repite a sí misma. Y encontramos eso expresado en el libro de los Hechos, en primer lugar, en el capítulo 14, el cual creo que es una afirmación muy importante que debemos entender para entender el mundo que nos rodea. En Hechos capítulo 14, versículos 15 al 17. Y leemos ahí, versículo 15, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y después esta afirmación tan importante, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Esa es una afirmación muy importante. Dios ha permitido que todas las naciones a lo largo de la historia humana que sigan en su propio camino. Y versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones.
Eso es gracia común. Y Dios ha mostrado su bondad y su gracia común en toda la provisión natural para los seres humanos a lo largo de la historia humana. Pero en ese flujo lineal de la historia existe este ciclo repetido de que Dios le permite a las naciones que vayan por sus propios caminos. Lo permitió. Es un verbo en el griego que significa los dejó solos. Esto es algo muy importante que debemos entender. Y para entenderlo aún más, quiero que vaya a Romanos capítulo 1. Romanos 1. Porque aquí tenemos revelación que nos dice lo que le sucede a una nación cuando Dios la deja sola, cuando Dios permite que una nación siga su propio camino. Y es una porción muy conocida de las Escrituras, Romanos 1:18. No voy a leerla todo porque sé que están familiarizados con ella, pero quiero que entiendan el marco para esta sección de la Escritura tan importante. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, esta es una descripción general de todas las naciones a lo largo de la historia humana que siguen su propio camino, usando el lenguaje de Hechos 14. Y cuando una nación sigue su propio camino, se coloca bajo la ira de Dios. En el versículo 18 usted ve esa frase, la ira de Dios. Ahora, esa ira viene en muchas formas. Hay ira escatológica, la ira que está por venir al final de la historia humana, como es descrita en el libro de Apocalipsis. Está la ira eterna, la cual es el castigo de los impíos por los siglos de los siglos. En el infierno está un tipo de ira natural, una especie de consecuencias incorporadas en el pecado humano, que lo que usted siembra, usted cosecha como una consecuencia obvia y natural. Pero esto es diferente. Esta es la ira de Dios sobre las naciones que Él abandona. Cuando ellos lo dejan a Él los deja solos. Y cuando los deja ir por sus caminos, los deja ir por sus caminos en el curso de que sus iniquidades han escogido, los entrega a su propia pecaminosidad. Él los abandona. Él quita los refrenos que de otra manera tendrían. Y la secuencia es inmediata. Cuando Dios hace eso, muchas cosas suceden. Pero en primer lugar, versículo 24. Cuando Dios los entregó, cuando Dios entrega, deja a una nación seguir por sus caminos, lo primero que pasa es los entrega a las concupiscencias de sus corazones, a la inmundicia, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Usted puede saber cuando una nación es entregada a sus propias decisiones pecaminosas, cuando Dios abandona esa nación, cuando Dios deja a esa nación ir por sus caminos, porque inevitablemente habrá una revolución sexual, corrupción sexual, la corrupción sexual va a dominar la cultura, y ciertamente hemos vivido para ver eso en nuestro mundo moderno. La segunda cosa que sucede es mencionada en el versículo 26.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esta es la revolución homosexual. Cuando Dios deja a una nación seguir por sus caminos porque esa nación le da la espalda a Él, habrá una revolución sexual, habrá rebelión sexual seguida por una revolución homosexual. Eso, claro, es lo que es completamente lo que está dominando de manera completa nuestra cultura actual en el día de hoy, en este país y otros lugares en el mundo. Pero ese no es el final. Usted baja al versículo 28 y usted lee esto: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó esta vez a una mente reprobada. Este es el tercer paso. Primero es la revolución sexual, después una revolución homosexual, después una mente reprobada. ¿Qué significa eso? El cerebro no puede funcionar. Han perdido todo el sentido común, toda la razón. ¿Cómo se ve eso? Se ve como la idea de que usted puede escoger su género. Esa es la locura de eso, en una ilustración moderna, con todo tipo de otras cosas que vienen de ahí. Toda injusticia, maldad, avaricia, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, y sigue y sigue. En el versículo 32 dice que hacen estas cosas, aunque sabiendo que son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces hacen leyes para proteger a los impíos, y hacen leyes para castigar a los justos, hacen leyes para proteger a los corruptos y a los impíos. Entonces usted puede saber cuando una cultura ha sido entregada por Dios a sus propias decisiones pecaminosas y a las consecuencias de esas pecaminosas. Van a abandonar a Dios, van a quitarlo de la cultura, y después inmediatamente van a proceder a lo largo de una revolución sexual, una revolución homosexual, a un tipo de locura, en donde no pueden ver la realidad por lo que es. Ahora, esta es la prescripción que el apóstol Pablo nos da, la descripción que el apóstol Pablo nos da del ciclo de juicio cuando Dios entrega una nación, cuando Dios abandona una nación. Y puede verlo a lo largo de la historia humana. Esta mañana estaba leyendo un artículo del antiguo imperio antiguo romano y otros ciclos y otros imperios que han pasado por el mismo proceso de ciclo: desviación sexual, desviación homosexual y otros tipos de locura. Ese es el patrón. Con esa introducción general, quiero que regresemos al libro de Isaías, porque les pasó a ellos. Ahí atrás en Isaías capítulo 1, y tenemos que comenzar al principio, conforme Isaías, el profeta de Dios, trae una condenación en contra de Israel, en contra de Judá en particular y Jerusalén. Simplemente comenzando en el versículo 2: oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Eso presenta la acusación: se rebelaron contra Dios. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y a partir de ahí llegamos al versículo 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová.
provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Cuando Israel se rebeló contra Dios, cuando lo abandonaron a Él, Él los abandonó a ellos. Y esa es la historia triste que conocemos también. En el Salmo 81, solo para ayudar a entender mejor esto, Salmo 81, versículo 10 dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Entonces aquí está el mismo lenguaje de Romanos 1. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Eso es exactamente lo que fue dicho acerca de ese ciclo de ira en Romanos 1. Fue verdad de la Israel antigua. Se rebelaron contra Dios y Él quitó su protección y los dejó que siguieran por el camino de sus pecados. Ellos lo abandonaron a Él y Él los abandonó a ellos y desató juicio severo sobre ellos. El relato más poderoso de ese abandono y ese juicio se encuentra en Isaías 5 y 6, y esto nos lleva a nuestro pasaje. Este es una escritura tan poderosa y es especialmente dramática porque sabemos que todo lo que fue predicho aquí se cumplió. Tenemos el registro de la historia. Entonces usted tiene aquí una ilustración de una nación que Dios abandona y resulta ser su propio pueblo de pacto y lo que le pasa a ellos. Este es un modelo de la destrucción devastadora del pecado en una sociedad y sus consecuencias. Ahora, comienza en el capítulo 5, entonces vamos a avanzar bastante rápido. Siga. Comienza en el capítulo 5 con una parábola. Hay parábolas en el Antiguo Testamento y esta es una de ellas. Escuche la parábola, comenzando en el versículo 1. Y por cierto, es una canción. Es una canción fúnebre, es un canto fúnebre triste, es un canto de duelo y es cantada por Dios. Escuche lo que dice. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella?
¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Y aquí tiene usted a Dios abandonando a Israel en esta parábola. Le quitaré su vallado, su protección, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Esto es juicio sobre una viña. Esta es una parábola. Y los detalles son muy sorprendentes en esta canción de acusación. Pero ¿de qué está hablando él? Versículo 7. La viña en la parábola, la viña de Jehová de los ejércitos, es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Este es Dios volviéndose en contra de su propio pueblo porque ellos lo abandonaron a Él. Si usted regresa al comienzo del capítulo, usted ve cómo Dios bendijo a Israel. Israel es la viña. Él los amó, versículo 1, los plantó en un lugar fértil, la tierra de Canaán, el lugar más fértil del planeta. Él escarbó a lo largo, la había cercado despregado, lo cual quiere decir, apuntando a que quitó a los paganos, los cananeos, y plantó las vides escogidas. Esto quiere decir el pueblo judío en su propia etnicidad, son una raza noble de personas. Él había edificado en medio de ella una torre, eso probablemente se refiere a la protección que Él proveyó para ellos. Él también hizo en ella un lagar, podría ser eso un reflejo del sistema sacrificial que les dio. Y habiendo hecho todo eso para que fuesen espiritualmente productivos, Él esperaba buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Y eso lleva al juicio del versículo 3. Ellos fueron plantados en la tierra más productiva. Se les dio toda oportunidad para florecer como nación bajo Dios. Él les dio todo lo que necesitaban. Pablo en Romanos dice que les dio la ley y los pactos y las promesas. Él les dio todo. Un cuidado especial, protección especial. Les dio el Antiguo Testamento entero. Él los protegió con una cerca, por así decirlo, con las leyes alimenticias y leyes para la vida social, para que no pudieran interactuar fácilmente con las naciones paganas que los rodeaban. Todo lo que podía haber sido hecho fue hecho. Y les dio protección de sacerdotes, por parte de sacerdotes, profetas, para advertirles y cuidarlos de sus enemigos espirituales, y les dio el sistema sacrificial y esperaba buenas uvas. Pero lo único que recibió en el hebreo, buoshim, uvas agrias. Entonces él pregunta en el versículo 3, ¿de quién es la culpa? ¿Es mi culpa? ¿Hay algo más que pudo haber hecho en el 4? Como Pablo dice, les di la adopción, les di la gloria, les di los pactos, les di la ley, les di el templo, les di las promesas, les di las profecías, les prometí al Mesías. Y versículo 7 dice, esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Ese es un juego de palabras. Él buscó Mishpak y vio Mispak. Él buscó Tzedekah y vio Seaka. Toda esa abundancia de amor divino sobre Israel, y se rebelaron.
El cáncer del pecado corrompió las almas del pueblo de Israel, como es explicado en lo que leímos apenas del capítulo 1. Estaban enfermos desde arriba hasta abajo. Ahora, esa es una condenación general del pueblo de Israel. Pero el Señor entra en mayor profundidad y se vuelve más específico comenzando en el versículo 8. Y solo les voy a dar el flujo general de este capítulo. Hay 6 pecados enlistados aquí, del versículo 8 hasta el versículo 23. Y son identificados por la expresión ay, la cual es una expresión onomopeiática. Esto es, significa como se oye, hoy, ay. Es una pasión, es una expresión de pasión, de literalmente de agonía divina por el dolor del juicio. Y define los pecados de ellos. El primero está en el versículo 8. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Ellos se caracterizaron por la avaricia y el materialismo. Por cierto, Amós, Oseas y Miqueas, contemporáneos de Isaías, todos denuncian la misma maldad, el amor al dinero, el amor por las cosas materiales y particularmente gente enriqueciéndose y exprimiendo a los débiles y a los pobres, como Acab queriendo la viña de Nabot en 1 de Reyes 21. Este materialismo que quiere abarcarlo todo, este materialismo avaro, los marcó. Y usted puede leer más de ello. Incluso Jeremías 22 tiene una buena sección que describe esto. El versículo 9 dice: ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas, y 10 yugadas de viña producirán un bato, y ese es el juicio. Ese es el juicio. Dios dice, en primer lugar, voy a destruir sus casas, incluso las grandes y hermosas. Voy a vaciarlas. Y después, en el versículo 10, Él describe condiciones de hambruna. 10 yugadas de viña produciendo un bato de vino, eso serían 4 galones de vino de 10 acres. Eso es tan minúsculo en una cosecha como para hacer una indicación de hambruna. El juicio vino. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 28, una invasión en los días de Acaz. 120,000 hombres fueron matados. 200,000 hombres, mujeres y niños fueron llevados cautivos. Entonces, buscando todas las cosas materiales, no iba a protegerlos. Dios iba a destruirlo todo. Y claro, Él en últimas lo hizo en la cautividad babilónica, cuando fueron matados y deportados en su totalidad de la tierra. También se extendió a su estilo de vida. Allá abajo en el versículo 11 usted ve el segundo pecado. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Esa es la marca de un alcohólico, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. En sus banquetes, sus fiestas están acompañadas de arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. La obra de sus manos son su creación. No consideran el hecho de que su cuerpo fue hecho por Dios a su imagen para darle gloria. Ellos entregan su cuerpo al pecado, son marcados por
el placer embriagado de buscar ese placer. La vida se vuelve sensual, satisfaciendo sus deseos egoístas. Ese es el fruto de carecer el conocimiento. Y Dios los juzga por eso, versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria, sus hombres honorables perecieron de hambre. Eso se refiere a la élite, los significativos, los importantes. Y sufrieron en la hambruna igual que los pobres. Y su multitud se secó de sed. Está tan mal, versículo 14 dice que se ensanchó su interior, el Seol, la tumba, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, las fiestas, y el que en él se regocijaba. Descendieron al Seol. Y el hombre será humillado y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Toda persona es humillada en humillación y en muerte. La muerte bosteza como algún monstruo tragándose a aquellos a quienes Dios juzga. Dios va a ser vindicado. Versículo 16 es crítico. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Esto tiene que ser el cimiento mismo de nuestro entendimiento de Dios. Él es santo y Él es justo, y eso significa que Él va a juzgar el pecado. Él es exaltado en el juicio. Él es exaltado en la santidad. Y la tierra, como resultado de su santidad, va a quedar estéril. Versículo 17 dice: los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños se devorarán los campos desolados de los ricos. Toda esa tierra que Israel tenía se volverá un desierto en donde corderos extraviados van a estar ahí y extraños van a estar devorando. Eso pasó en Israel. Hay un tercer pecado. Está en el versículo 18. La pecaminosidad desafiante. No solo la pecaminosidad, sino una pecaminosidad de tipo desafiante. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta. Es como si hay tanto pecado en su vida que tienen que literalmente tener una carreta que sea jalada por un caballo. Ese es el retrato. Hay tanta iniquidad como para que ellos la carguen por sí solos. Entonces, literalmente tienen suficiente transgresión para llenar una carreta que es jalada por un caballo. Y el desafío en su pecado se encuentra en el versículo 19. Los cuales dicen: venga ya, están hablando de Dios. Como si dijeran: si a Dios no le gusta, a ver si quiero ver que haga algo, apresúrese su obra y veamos. Si a Dios no le gusta esto, que el propósito del Santo, venga el consejo del Santo de Israel, acérquese para que lo sepamos. Esto es literalmente burlarse de Dios. Burlarse de Dios. Arrastrar sus transgresiones por todos lados como si fueran jaladas por un caballo, desafiando, tentando a Dios, burlándose de Dios, abiertos y obstinados en su pecado. Le dicen, desafían a Dios buscando a que se atreva a juzgarlos. Esto, estoy asumiendo, comienza a oírse un poco conocido para ustedes, porque estamos viviendo en una cultura consumida por el dinero y las posesiones materiales. Estamos viviendo en una cultura que está inclinada hacia la satisfacción sexual, al saciar todas sus concupiscencias y sus deseos. Estamos viviendo en una cultura que está levantando su puño en contra de Dios.
lo cual es lo más peligroso que un pecador puede llegar a ser. El cuarto pecado está en el versículo 20. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Todo está invertido. Todo está invertido. Sustituyen la luz por las tinieblas, tinieblas por la luz, lo amargo por lo dulce, dulce por amargo. Vemos eso en nuestra cultura en la actualidad. Nuestro gobierno en este país está promulgando leyes para castigar a los justos. En California acaban de promulgar una ley hace 2 semanas que si usted tiene un niño, digamos de 10 o 11 años de edad, y ese niño quiere entrar en una transición de géneros y quiere tener algún cuidado médico para eso, incluso cirugía, el Estado de California dice, si usted como padre no afirma eso, usted está en violación de la ley y el Estado puede quitarle a usted a sus hijos. Así de lejos ha llegado esto. Todo es invertido. Los cristianos van a ser perseguidos. Los homosexuales deben tener el desfile. No hay necesidad para explicar eso más que el quinto pecado está en el versículo 21. Ay de los sabios en sus propios ojos, esto es engaño, arrogante. El sexto pecado está en el versículo 22. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Esto se refiere a los líderes, los gobernantes, los políticos, la gente que está en el poder cuando son corruptos. Entonces usted tiene materialismo, usted tiene este deseo insaciable por la satisfacción de la concupiscencia y el deseo pecaminoso. Usted tiene la pecaminosidad desafiante, perversión moral, engaño arrogante, liderazgo corrupto. Estas son las cosas que marcaban al Israel antiguo. Y las otras naciones que pasaron por este mismo ciclo de abandono. Y incluso es la verdad, es una realidad en nuestro caso hoy día. Y después Dios presenta el castigo en el versículo 24. Simplemente observen en el versículo 24 la palabra fuego, llama, paja, polvo. Estos son todos términos de destrucción, podredumbre. Aquí es cuando el castigo viene. En el caso de Israel, fue en el caso de Judá más bien, fue la cautividad babilónica. ¿Y por qué sucedió? Versículo 24, al final del versículo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. El juicio vino sobre Israel. Y vino, versículo 26, dice, desde una nación lejana Dios usó a los babilonios para traer muerte y destrucción. El resto del capítulo describe de manera metafórica la fuerza babilónica que vino. Pero quiero llevarlo al capítulo 6, porque este es el punto, lo que nos importa aquí. Y esta es la pregunta. Cuando usted está en una nación y una cultura que está bajo juicio divino, ¿cuál es el mensaje que usted tiene? ¿Qué tipo de persona es la que Dios va a usar en una cultura que ha sido abandonada? Y esa pregunta es respondida en este sexto capítulo.
En este punto, Isaías está desesperado. Él está en desesperanza. Este mensaje lo hace preguntarse si Dios todavía está en el trono, si Dios todavía es soberano. Él necesita algo de esperanza. Entonces Dios lo encuentra en una visión. Y Él la describe en el capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, ese es el 740 antes de Cristo, Usías había reinado por 52 años. 52 años. Entonces, incluso con todo el declive, toda la corrupción, toda la maldad que es descrita en el capítulo 5, el pueblo tenía un sentido falso de seguridad porque el trono estaba muy estable y estaban en una posición fuerte económicamente, socialmente. Entonces pensaban que estaban seguros y siguieron ese mismo camino desastroso. Finalmente el Señor dijo, eso es suficiente. Y en su año número 52, Usías murió. Esto es lo que le pasó. Segundo de Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, se ensoberbeció tanto que actuó de manera corrupta, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué estuvo mal con eso? Él no era un sacerdote, él era un rey. Después de haber sido confrontado por 80 sacerdotes, el Señor lo azotó con lepra, la cual llevó a la muerte. Él vivió en una casa separada como un leproso, apartado de la casa del Señor. Su muerte es una señal para Isaías que las cosas están desastrosamente mal. Su muerte es un juicio divino directo. Isaías necesita una palabra de Dios. ¿Qué está pasando con el pueblo del pacto y qué está pasando con la promesa? ¿Todavía Dios es soberano? ¿Todavía Dios está en el trono? ¿Acaso Él ha sido derrocado? ¿Acaso Satanás se ha apoderado del universo? ¿Cómo puede todo estar saliendo tan mal? Él necesita una visión de Dios y Dios le da una. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Eso es tan crítico. Isaías necesitaba eso. Y él vio al Señor, una perspectiva correcta del Señor. Permítame decir en este punto, el cimiento de todo nuestro entendimiento de la obra de Dios en el mundo está edificado sobre una perspectiva de Dios que es correcta. Usted solo puede entender el mundo si usted tiene una perspectiva correcta de Dios. Dios estaba siendo Dios, santo y justo, al abandonar a un pueblo pecaminoso. Eso no es porque Dios fue derrocado. Eso es porque Dios estaba entronizado. El caos, la decepción, los fracasos, los pecados no significaban que Dios había perdido el control. Significaba que Dios estaba en control total y trayendo el juicio que dicho pecado merecía. Él ve al Señor y Él todavía está en el trono. Y no solo Él está en el trono, sino que es un trono alto y sublime.
Él no de alguna manera se ha resbalado a un trono de menor nivel que está haciendo que haga cosas que no son correctas. Él es alto, Él es exaltado en su trono alto y sublime. Él es soberano, Él no está perturbado, Él no está afectado, Él es impasible, Él es no conquistado. Y usted necesita eso. Cuando usted ve que todo lo demás en el mundo está mal, todo parece estar fuera de control. Allá en Isaías 14, versículo 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Dios no ha perdido su poder soberano. Dios está actuando. Entonces, el gran consuelo para comenzar es que Dios todavía está en el trono y nuestro consuelo más grande se encuentra en su soberanía, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos ser consolados en este mundo si tuviéramos un Dios que no fuera soberano? El consuelo de Isaías, no obstante, se convierte en temor. En el versículo 2. Por él, por encima de él había serafines. Sus faldas llenaban el templo. Esta visión, su gloria se derrama del trono, por así decirlo, y llena el templo. Entonces él lo está viendo glorificado en toda su gloria. Serafines, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esto es tan importante. Nada ha cambiado en el cielo. Dios está en el trono. Él es alto, sublime. Él es todo glorioso. Él está exaltado. Él está recibiendo la adoración de ángeles santos que tienen 6 alas, con 2 cubren su rostro porque como criaturas no pueden ver la gloria de Dios sin ser incineradas. Con 2 cubrían sus pies porque el lugar en el que están es suelo santo, y con 2, literalmente en el hebreo, estaban como helicópteros celestiales esperando ser despachados para cumplir con el servicio a su Dios. Y Él es santo, santo, santo. Esta es una expresión antifonal, como si los ángeles estuvieran diciendo de regreso el uno al otro. Y toda la tierra está llena de su gloria. Y esta es una realidad aterradora. El versículo 4, los quiciales de las puertas en este templo visionario comienzan a estremecerse con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, como el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Cuando el Dios Santo desapareció en el monte. Los serafines son guardianes de la santidad de Dios. Y los ángeles están diciendo el uno al otro de su santidad. Incluso es una santidad trinitaria. Santo, santo, santo. Santo es el Padre, santo es el Hijo, santo es el Espíritu. Esto explica lo que está pasando en Israel. No es debido a que Dios ha perdido el control que esto está pasando, es porque Dios tiene control absoluto, perfecto y justo. Y este es su juicio santo. Este es un mensaje que el mundo debe oír. Que Dios es santo, santo, santo.
No que Dios ha perdido el control, sino que de manera coherente con su naturaleza santa, Él siempre actúa. Y toda la tierra está llena de su gloria. Su gloria está por todos lados y en todo. Es una experiencia aterradora para Isaías, quien, como él dice en el capítulo 66, hay uno que tiembla a su palabra. Es una visión clara de Dios, es reafirmadora, es consoladora, y al mismo tiempo es aterradora. Nuestro Dios es un fuego consumidor, pero Él está en control, Él es santo, Él tiene el cargo completo de todo y de todos, y Él va a juzgar de manera justa. Esto realmente golpeó a Isaías fuertemente, porque Isaías sabía que él era un pecador. Entonces su reacción no fue, acabo de ver al Señor. Qué maravillosa experiencia. Estoy tan feliz. No. Versículo 5. Él dijo, ay de mí. Hoy de nuevo. Lo mismo que la palabra en el capítulo 5. Ay de mí que soy muerto. No puedo estar de pie ante este Dios perfectamente glorioso, santo y recto, justo, porque yo soy un hombre inmundo de labios y estoy habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Alguien podrá decir, oye Isaías, no Isaías, tienes que pensar mejor de ti mismo, esa es una mala autoimagen. Tú realmente eres un hombre bueno, eres un profeta. Tus labios son limpios, están limpios. Isaías dice, no entienden, no me estoy comparando con ustedes. Solo acabo de ver al Rey Jehová de los ejércitos. Y es una experiencia aplastante. Él literalmente se desintegra. Él está despedazándose. Él está desmoronándose. El hebreo literal es ser destruido. ¿Y por qué dice soy hombre de labios inmundos? Porque ahí es donde el pecado es manifestado de manera más fácil, a partir de la boca. Las palabras demuestran la iniquidad del corazón. Una visión de Dios es devastadora. Una visión de Dios exhibe la impiedad de uno. Cuando el Señor le dijo a Pedro que caminara sobre el agua, y él se dio cuenta en dónde estaba, él entró en pánico. Porque él sabía que en su propio poder eso era algo que eso no era posible. Él temió su propia pecaminosidad, cuando él temió que su propia pecaminosidad superara incluso la intención del Señor. Antes en su vida, en el capítulo 5 de Lucas, cuando él había estado pescando y no podía pescar nada, el Señor le dijo que intentara en cierto lugar y lo hizo, y la barca estaba llena de peces. ¿Recuerda lo que dijo usted en Lucas 5:8? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esto es estar demasiado cerca de la deidad como para estar cómodo.
Esta generación no tiene sentido de Dios como Isaías lo tuvo, o como Pedro lo tuvo, o como Pablo lo tuvo en el camino de Damasco, o como Ezequiel lo tuvo en Ezequiel capítulo 1, o como Juan lo tuvo en Apocalipsis capítulo 1, cuando él cayó como muerto, o como los discípulos en el monte de la transfiguración, cuando ellos se cayeron en una coma. El cimiento de nuestro entendimiento de todo es tener una percepción verdadera de Dios. Las buenas noticias vienen en el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Son buenas noticias esas? Fue una experiencia increíble para Isaías, incluso en la visión. Una visión sería mucho más dramática y mucho más real que como una experiencia espiritual comparada con un sueño. Pero usted puede tener pánico en un sueño. En este caso, en esta visión, el pánico había entrado, porque Isaías sabía en su propio corazón que él no era mejor que todos los demás pecadores. Pero su confesión llevó a su limpieza. Y en la visión viene un ángel con un carbón encendido, tomado del altar, y tocó con él sobre él su boca. No le recomiendo que haga eso la próxima vez que tenga una carne asada, porque eso es doloroso. Y ese es el punto. El arrepentimiento es doloroso. Pero su iniquidad fue quitada y perdonado el pecado. ¿Ve usted el retrato de Dios aquí que está emergiendo? Absolutamente soberano, exaltado en el trono, lo cual provee consuelo porque Él está gobernando el universo. Y cuando las cosas salen mal en el mundo, están saliendo mal para los pecadores, están saliendo exactamente correcto para Dios, de manera correcta para Dios. Sin embargo, no somos arrastrados en el juicio de Él, porque hemos venido a Él y hemos visto, hemos buscado perdón. Y esas son las buenas noticias del Evangelio. ¿Qué tipo de personas son las que está buscando Dios? Gente que entiende quién es Él. Y eso lleva a la conclusión. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Mira, necesito mandarle a alguien a este pueblo. Necesito decirles que lo que me pasó puede pasarles a ellos. Que hay perdón con Dios. Su pecado puede ser perdonado. Su iniquidad puede ser quitada. Y si no lo es, entonces el juicio viene. ¿Quién va a dar el mensaje? Esto es años antes del juicio en sí. Y versículo 8, Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué dijo eso? Porque Él es el único en la visión. No hay nadie más ahí. Y no es que como si estuviera diciendo: creo que yo estoy calificado. Creo que probablemente lo dijo con su cabeza inclinada: heme aquí,
¿Podrías enviarme a mí? ¿Qué es lo que el Señor va a hacer con un profeta con una boca sucia? Bueno, Él ya la limpió. En el versículo 9, Él dijo, anda, ve, y di a este pueblo. Pero diles esto, sigan oyendo y no entiendan, sigan viendo, pero no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni en su corazón entienda, ni se convierta y haya en él para él sanidad. Esa es una terrible experiencia de ordenación. Ser colocado en el ministerio con ese tipo de comisión, nadie va a oírte, nadie va a entenderte. No van a oír, no van a regresar, no van a ser sanados. ¿Entiende eso? Sí, ve. Dile a este pueblo, diles que yo soy soberano. Diles que yo soy justo y santo. Diles que yo muestro gracia y misericordia. Pero entiende que no van a escuchar. Entonces en el versículo 11 le hace la pregunta que yo haría. ¿Hasta cuándo? Quizás una semana. Esa es una tarea bastante infructífera. No, dijo el Señor, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Tú sigue haciéndolo hasta que nadie quede para que les puedas decir. Este es nuestro llamado. Decirle al mundo que Dios es santo, 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 que Él es soberano, que Él está en control, que Él es justo y que Él está haciendo lo que es correcto y continuará haciendo lo que es correcto, y su juicio va a venir sobre todos aquellos que rechazan su gracia y misericordia. ¿Por qué haces eso? No van a oír. Versículo 13 lo resume. Porque habrá una décima parte. Hay un remanente. Y será sujeto, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados, aunque del tronco me encante esto, así será el tronco de la simiente santa. Dios tiene a su pueblo. Aún después del juicio, aún después de que el juicio ha quemado todo lo que se ve, hay un remanente. Y Dios nos usa para alcanzar al remanente. Habrá éxito, será exitoso su tarea, porque Dios va a usar su evangelio para transformar los corazones de aquellos que pertenecen a Él. Oremos. Padre nuestro, estamos tan bendecidos, tan agradecidos que se nos ha dado, que hemos entregado nuestras vidas a algo que al final va a triunfar debido a tu soberanía. Incluso con nuestra debilidad y fracasos y fallas y pecados, el Evangelio no es estorbado. Tu palabra no regresa vacía. Señor, ayúdanos conforme te servimos en este mundo a entender verdaderamente quién eres tú. Y con ese cimiento, danos gozo y perseverancia y fidelidad y fruto conforme te servimos. Oramos en el nombre del Salvador.